Bien, vamos a comenzar con el tallado de la pieza 24. Vamos a seguir este orden de cortes, primero visto por la cara proximal distal, luego por la oclusal, por la vestibular, nuevamente por distal y el acabado de la cara oclusal. Vamos a seguir este orden. Para empezar, vamos a ubicar nuestras caras. Ya está aquí el bloque, ¿no? La cara vestibular, distal, palatino y mesial. Vamos a tratar de ubicar esta prominencia siempre al lado distal para que la raíz se incline hacia ese lado. Las medidas finales van a ser de 2 por 2.5. Aquí al final va a ser 2.5, por tanto tomo 2.6 o 7. Aquí va a ser de 2, por tanto 2.2 o 2.1 por lo menos, ¿no? Siempre con un poco de exceso para el bloque. Comenzamos con los cortes. Primero, como vemos aquí, empezamos por la cara distal. Esta es la distal. El corte vestibular comienza en la mitad del tercio cervical y va a ir hacia oclusal no muy inclinado. Luego, donde terminó el primer corte, va a ir el segundo corte hacia palatino antes del primer tercio, 1 milímetro antes del primer tercio, inclinado. Eso nos va a dar la diferencia de altura cúspide. Luego, lo que resta de palatino dividimos en mitad y de ahí para oclusal más inclinado que la vestibular, ¿no? Es esto que hemos hecho. Visto por distal, vestibular, oclusal y palatino. Cortamos eso hasta mesial, ¿no? Estamos en distal hasta mesial. Todo esto se va a cortar. Estamos cortando toda la vestibular desde distal hasta mesial, ¿no? Lo que vemos marcado. Ese es el corte vestibular. Siempre comenzamos por vestibular. Luego tenemos, ya está la convergencia vestibular hacia oclusal, que no es mucho. Donde terminó el primer corte comienza el segundo y va inclinado hacia palatino. Bueno, aquí vamos a cortar con cuidado porque el jabón ya está muy seco. ¿No? Esto nos da la diferencia de altura cúspide. Luego el corte palatino, lo que queda de palatino buscamos su mitad, que es más o menos ahí, y cortamos hacia oclusal inclinado. Este corte palatino debe ser más oblicuo que el corte vestibular. Entonces hemos hecho esto. Vestibular, oclusal y palatino. Ese fue el primer paso. Segundo paso, vamos a oclusal. En oclusal dibujamos previamente el pentágono, ¿no? Ya que esta cara tiene que tener la forma pentagonal. Dibujamos la figura pentagonal. Al hacer este pentágono, que el lado distal que nos salga un poco más oblicuo, más inclinado que mesial, de ahí que hay un signo más a este nivel, tiene que ser más inclinado. Y cortamos, como dice aquí las flechas, estos cortes deben salir para afuera, hasta cervical. Empezamos aquí en oclusal y cortamos inclinado hasta salir en cervical, salimos hacia afuera. No es vertical, es para afuera. Este otro corte también sale para afuera. No son verticales, no son rectos, son divergentes. Y los que van hacia palatino, estos cortes sí van a ser rectos, con la misma inclinación que hemos dibujado, hasta cervical. Vean, distal es más, en cambio mesial es poco. Listo, de ese modo conseguimos el pentágono en oclusal. Que no sea tan estrecho tampoco la palatina, ¿no? Tiene que tener su espacio. Ese fue el segundo paso, oclusal. Luego tenemos el tercer paso visto por vestibular. Aquí también dibujamos la figura pentagonal, ¿no? Primero fue oclusal, ahora en vestibular. Dibujamos un pentágono. Dos vertientes en oclusal que tengan la misma extensión y la misma inclinación. Y sus convergencias hacia cervical. Estos cortes de oclusal con la misma inclinación
Seguimos hasta palatino. Una vertiente de vestibular hasta palatino. La otra también desde vestibular, la distal en este caso, hasta palatino. Vean que al hacer estos dos cortes se forma una arista en la parte oclusal, o sea, en la parte superior. Se forman dos vertientes en vestibular, como también dos vertientes hacia palatino. En estas vertientes de palatino, que sea un poquito más larga que la de mesial. Listo. Faltan las convergencias hacia cervical, esto que solamente las esquinas, como habíamos hecho en los caninos y los incisivos también, solo esquinas. Y la arista que se forma también un poco hacia cervical, solo un desgaste. Listo, hasta ahí ya tenemos el bosquejo de lo que va a ser la corona. Aquí un cortecito pequeño hacia cervical para redondear. Y listo, ya tenemos el bosquejo de la corona, ¿no? Hemos quedado hasta este paso. Bien, vamos a gastar y llegar a las medidas. Hacemos un auto.